Se tiene la mala idea de que la filosofía y la poesía son dos saberes o conocimientos no muy compatibles. Mientras que en la filosofía predomina el pensamiento racional, en la poesía se toma muy en cuenta el arrebato o el entusiasmo que podría definirla muy bien como misteriosa o hasta esotérica. Es por eso que se cree que los límites entre la poesía y la filosofía están muy bien definidos y separados. Sin embargo, el filósofo Ludwig Wittgenstein señalaba que solo se debería escribir filosofía como si se hiciera poesía o poetizando, es decir, aparentemente los límites entre la filosofía y la poesía serían casi imperceptibles, ya que la forma poética o el lenguaje que se suele utilizar en la poesía puede muy bien suplir o reemplazar al lenguaje racional y definido que se suele utilizar en la filosofía. Y esto me recuerda también a lo que decía el poeta Ezra Pound en su ensayo El amanecer fantasma. Pound señalaba que la poesía es una especie de matemática inspirada que nos da ecuaciones, pero ecuaciones no para figuras abstractas como triángulos o esferas, sino ecuaciones para las emociones humanas. Es decir, el lenguaje de la poesía bien puede ser usado de una manera tal que explore una forma racional de referirse al mundo, pero filtrando los saberes racionales y técnicos para poder expresar las emociones humanas y de la poesía. Es decir, la filosofía y la poesía pueden estar muy bien emparentadas en la forma en la que se expresan al mundo. Uno puede escribir o hacer filosofía como poesía, pero también uno puede escribir y hacer poesía en forma de una matemática inspirada que nos enseña las emociones humanas y aparentemente de una forma racional. En conclusión, no habría límites entonces muy bien definidos entre el lenguaje racional y el de la poesía, porque simplemente el lenguaje explora posibilidades infinitas inimaginables que solo pueden expresar las sensaciones tanto de la realidad empírica racional como el de la realidad onírica y etérea de la vida y de la poesía. Sin embargo, como señalaba Wittgenstein también, solo con la poesía o el lenguaje de la poesía, la filosofía puede adquirir mayor relevancia e importancia, y esto definitivamente iría en contra de lo que señalaba Platón en su libro 10 de la República, de que la poesía o los poetas no servían para constituir su república ideal y por lo tanto no serviría para un método racional de hacer un tipo de pensamiento como el filosófico.